el abogado Vicente Tayano, asambleísta del Distrito 2 Guayas, coordinador de la bancada de las 6 y aliados. Le damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Me escucha usted, Vicente? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que le quería preguntar es qué pasó el día que los asambleístas de la Comisión de Justicia, creo que usted es miembro, votaron positivamente de manera unánime por el informe donde se incluye un artículo que hoy está siendo cuestionado y es el que tiene que ver con la revisión de sentencias ejecutoriadas por parte de comisiones de derechos humanos. ¿Ese artículo no estaba en el informe que ustedes recibieron? Sí, Jimmy, efectivamente yo soy integrante de la Comisión de Justicia, no participé en esa sesión en la que se puso en conocimiento la aprobación de ese informe y porque algunos detalles. Habíamos venido trabajando ya alrededor de 7 semanas y ese texto de ese artículo que está vinculado con el proceso, el recurso de revisión y una disposición general que está ligada a los mismos conceptos de esa propuesta, no fueron nunca tratados en ninguna reunión de trabajo de los asambleístas ni en el pleno del articulado cuando fuimos segmento por segmento. Y fue incluido en el último documento que se remitió y ese fue el que aprobó la comisión. Y de hecho el concepto que siempre se manejó es que en su integralidad la reforma penal tiene temas interesantes, que había que llevarla al pleno y que sí había capacidad de mejorarla, pero este tema en puntual fue el que el día de ayer no solo que captó la atención del debate, sino que complicó que una reforma bastante buena, que tiene algunos temas interesantes, no haya podido ser aprobada y la sesión fue suspendida. Ahora, si esto, vamos a ponerlo en blanco y negro, si esto fue agregado posiblemente a última hora y que no alcanzaron a revisarlo bien, bueno, pero ¿usted qué cuestionamientos le dé al tema de que comisiones de derechos humanos, ya no solo la Comisión Interamericana, sino de los comités, comisiones, qué sé yo, cuál es el nombre, puedan revisar ese tipo de sentencias, aunque sean viciadas de nulidad probablemente? Bueno, primero, partamos de algo. Nuestra Constitución establece la posibilidad, y lo hace mandatoriamente, de que cuando hay pronunciamientos de organismos de derechos humanos, sean estas recomendaciones, inclusive sanciones, hablando, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que tiene un órgano jurisdiccional, el Estado ecuatoriano los acate. Pero eso es una situación. Y otra cosa totalmente distinta es que se pretenda romper el concepto de la institución de la revisión. ¿Y por qué? Porque es una institución jurídica excepcional, hablando en materia penal, que tiene un efecto no menos importante, que es poder cambiar, precisamente revisar los efectos de una sentencia ejecutoriada. Y vamos a la pregunta, por más que una recomendación, un informe o inclusive una sentencia de la Corte Interamericana establezca que hubo una violación, por ejemplo, a un derecho, no puede aquello alterar o cambiar el estado de una sentencia, porque en el Ecuador, de acuerdo a nuestra jerarquía normativa y a nuestra estructura procedimental, exclusivamente a través de un recurso de revisión se podría cambiar el estado de la sentencia. Por lo tanto, el escribir eso está absolutamente alejado, primero, de la realidad de nuestro sistema procesal y de lo que establece la Constitución. Y adicionalmente, para que el recurso de revisión proceda, tiene que darse en función de un nuevo hecho, un nuevo elemento probatorio. Y las decisiones de los organismos internacionales pueden declarar que algo pasó, estemos o no estemos de acuerdo, pero jamás van a poder introducir o van a poder pronunciarse sobre un hecho nuevo. Por lo tanto, la propuesta no cabe ni en el fondo ni en la forma, y por eso nosotros claramente nos opusimos el día de ayer en el debate. Claro, ahora, este proyecto en este momento está en una especie de limbo porque el presidente Kronfle suspendió la sesión. Si no hay el acuerdo, si no deciden votar por bloques o votar por artículos o eliminar los artículos que están siendo motivo de polémica, puede correr el riesgo de el archivo. ¿Qué pasa si se archiva el proyecto? Ok, sí, hay dos posibilidades en este momento. Como usted lo acaba de señalar, al debate estar suspendido, debe volverse a convocar. No hay un tiempo claro y definitivo para volverlo a convocar. Primer tema. Segundo tema, cuando se reactive el debate y si el ponente, porque esto lo manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no acoge las mociones de observación
que hemos hecho algunos legisladores. De hecho, acogió parcialmente la mía, en la que excluía otros 3 temas que definitivamente no podían pasar, porque se había propuesto, por ejemplo, que se aumente el catálogo de delitos que se declaran imprescriptibles. Eso no es posible hacerlo, Jimmy, porque la Constitución es absolutamente clara y para ello habría que reformar la Constitución. Segundo, se había propuesto levantar la reserva de la investigación. Tampoco se lo podía hacer porque era, primero, atropellar un tema investigativo y, por otro lado, vulnerar derechos de las partes involucradas y vulnerar la presunción de inocencia. Y tercero, también se había incluido este tema de acá. Ahora, si es que se convoca y el ponente, que es el presidente de la comisión, el legislador Cedeño de las filas de RC, no acoge o no acepta ninguna de las recomendaciones, va a mandar a votar su votación y eso no tiene los votos, porque por eso el día de ayer se suspendió la moción, porque está esta disposición sobre la cual nos acabamos de referir, que es una disposición general. El segundo escenario es que se pase a votar la segunda moción interpuesta, que es la moción que la bancada de Construya, a través del legislador Peñafiel, interpuso, y esa es una moción de archivo, y probablemente habrá que ver si es que hay los votos necesarios. Y habría una tercera moción, en teoría presentada por la bancada de ADN, en la que ya se contemplan algunos escenarios. Y ahora esa se podría estar convirtiendo la salida para poder sacar lo malo de la ley, quedarnos con los elementos buenos a juicio de la mayoría de la Asamblea y poderla aprobar. Ahora, si esa ley se aprueba, simplemente esas temáticas que ya fueron parte del proceso, lamentablemente no van a poder ser en la República y habrá que continuar el trabajo. Hay temas similares o vinculados con esos que inclusive se encuentran en trámite, pero como fueron presentados con posterioridad a la compilación de todos los proyectos que motivaron esta reforma, tendrían que tratarse de manera autónoma, pero eso tomaría mucho tiempo porque implicaría que estos procesos, estos proyectos de ley deberían ser calificados por el CAL, luego sí tienen que ser enviados a la comisión tiene que analizar el estudio, el análisis, tener un primer debate, llevarlo al pleno, tiene que regresar a la comisión para elaborar un informe de segundo debate y regresa al pleno y eso tomaría mucho tiempo. Abogado, Omar Jaén le saluda, buen día, gracias por su tiempo. Abogado, una ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Una consulta, durante las primeras semanas de trabajo de esta nueva asamblea, hubo una serie de asambleístas, inclusive de su propia bancada, que presentaron propuestas de reformas al COIP. ¿Todas esas ya están aglutinadas aquí o estas son derivadas del periodo anterior y están todavía en cola algunos pedidos de reformas al COIP? Sí, Omar, buena pregunta. Este proyecto compiló 43 proyectos de reforma que estaban en primer y segundo debate y hay algunas reformas nuestras, reformas del asambleísta Caiturri, del asambleísta Tovera, incluso algunas mías. Y otras simplemente no fueron recogidas en este proyecto a pesar de haber sido requerido así, y hay otras que se encuentran, por ejemplo, para análisis del CAL. Entonces, no está todo agotado. Sin duda alguna, lo óptimo es poder resolver estas diferencias que existen y poder encontrar un punto medio que nos permita sacar todo aquello que nosotros inclusive hemos propuesto que no debe ser parte de la ley y poder avanzar y darle al país una respuesta, porque es competencia de la Asamblea Nacional practicar reformas legales y fundamentalmente en materia penal. Y recordemos brevemente, Omar, por qué estamos en esta discusión. Porque ante la grave crisis en materia de inseguridad, una reforma penal concreta, puntual, lo que permite es darle insumos a jueces y fiscales para que hagan su trabajo. ¿Y cuál era el objetivo? Mejorar la redacción de tipos penales por un lado, aumentar penas. De hecho, en las propuestas se incrementaron algunas en 1/3, en un 50%, no como algunos dicen que no hubo un análisis de fondo en el tema. De hecho, varios expertos y varias funciones del Estado, como la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, la propia Corte Constitucional, participaron a lo largo del proceso de construcción de la ley, a más de académicos y expertos en la materia. Y el tercer tema importante era restringir ciertos beneficios penitenciarios, es decir, que en delitos graves como el sicariato, como el secuestro, como la extorsión, la llamada vacuna, el femicidio, quienes resulten sentenciados por esos delitos, además de otros más como delitos de corrupción, una vez que están sentenciados cumplan la totalidad de la sentencia, de la pena en la cárcel y no recuperen la libertad con el régimen abierto o semiabierto, que implicaba que usted cumplía, por un lado, el 60% o el 80%, más certificados de buen comportamiento y demás temas, y usted podía irse a su casa literal. Entonces, esta reforma tiene estos temas importantes, sí, no es una reforma perfecta, es una reforma
y para eso es el debate legislativo. Ojo, yo escuchaba ayer muchas personas que estaban atacadas por lo que había pasado. Sin duda alguna no podía aprobarse la ley con estas reformas que metieron por las tranqueras, pero definitivamente sacando eso, la Asamblea tenía que darle al país el día de ayer una reforma penal. Yo espero que en el transcurso de estos 3-4 días, porque el martes nuevamente tendríamos convocatoria al Pleno, pueda haber un entendimiento y al menos sacando los temas complicados podamos avanzar con esta reforma penal. Claro, abogado, en otros temas ya un poco generales de la Asamblea Nacional, ¿el Partido Social Cristiano ya tiene alguna posición en firme sobre el juicio político que se está llevando a cabo en contra de dos vocales de la Judicatura, Murillo y Morillo? ¿Ya tienen algún...? Porque, ojo, esto viene desde el periodo pasado, fue un legislador del Partido Social Cristiano en su momento que le planteó. ¿Cómo han visto el desarrollo de este juicio político? Bueno, el juicio está avanzando. Nosotros fuimos proponentes de este proceso político en contra de el actual fiscal Murillo y vocal Murillo y el ex vocal Morillo. De hecho, en el Pleno se sustituyó el asambleísta actuante como acusador, que es hoy el legislador Carlos Vera, de nuestras filas, legislador por el sur de Manabí. Y el juicio está avanzando y nuestra posición es clara, que en razón de los hechos, los argumentos, de la intersección en decisiones a favor de terceros que se han dado con las conductas que se están atribuyendo a estos dos vocales, el juicio político debe proceder. Ya se encuentra hoy en la comisión, en el tramo final de sustanciación, para que luego esto pueda pasar en las siguientes semanas al Pleno. Así es que nuestra posición es la misma porque fuimos proponentes de aquello. Perfecto. Dos últimas interrogantes, abogado. Al interior del partido se ha conocido primero las hermanas Jaramillo. La primera, que era suplente, decidió salir del partido y ahora es dirigente provincial de ADN del gobierno. Y en cambio su hermana, que era asambleísta nacional, si mal no recuerdo, fue separada por pedido del propio bloque. Está pasando un desgrane, ADN les está seduciendo a sus asambleístas, ¿algo ocurre? Sí, Omar, en absoluto. No hay ningún desgrane ni en la bancada, ni tampoco al interior de la organización política. De hecho, nosotros seguimos trabajando dentro de nuestro esquema de trabajo y le doy fe a aquello porque soy dirigente de la estructura provincial. En nuestro proceso con miras a las siguientes elecciones, ya hay un calendario que está anunciado. Entre julio y agosto habría que realizar todo el tema de democracia interna para durante septiembre hacer las inscripciones. De hecho, nuestro proceso intenso de formación política con profesores nacionales e internacionales está trabajando porque esa es la base, esa es la cantera que nos ha permitido poder tener también listas conformadas en todo el país. Las decisiones tomadas por cada persona, en este sentido, las involucradas han sido absolutamente públicas y claras, la posición del partido también, y para nosotros simplemente eso es una página virada. Nosotros estamos trabajando desde lo legislativo en nuestra estructura, en temas importantes para el país, y desde la estructura del partido en fortalecernos para presentar nuestra candidatura presidencial y legislativa en todo el Ecuador. Oiga, abogado, disculpe que le incluya una, pero ¿cómo toman al interior del partido estos reportajes que están saliendo últimamente sobre la imagen de Henry Kronfle, ¿no? Que lo pintan como el brazo ejecutor del gobierno en la Asamblea? Ayer inclusive el Universo lo está promoviendo como posible sucesor de Noboa, no sucesor, sino que se haga cargo del gobierno en caso de que él pida licencia para presentarse a la reelección por encima de Verónica Abad. Un reportaje de Expreso decía que al interior del propio bloque del Partido Social Cristiano había incomodidad con Kronfle por sus declaraciones, dando a entender que el veto que presentó Noboa sobre lo del IVA era constitucional, cuando hay varios abogados que dicen que es totalmente inconstitucional. Es más, se prevé que se presenten acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo está la situación Kronfle gobierno, Kronfle Noboa, Kronfle Partido Social Cristiano? Bueno, a ver, Omar, siendo absolutamente claro y respetuoso además al mismo Kronfle, a quien le compete responder este tipo de temas, yo le puedo dar mi opinión personal desde la relación con la bancada. Henry es no solo nuestro compañero de partido, es un legislador importante, siempre ha sido un aporte, sobre todo en los temas económicos, y desde su defensa del gremio empresarial ha sido un aporte valioso. Es un presidente de la Asamblea que creo ha tenido el mérito de saber procesar no solo los entendimientos, sino las diferencias. Y esto es muy difícil, Omar, porque poder encauzar 137 voluntades y posiciones políticas, ideológicas contrarias
no es tan sencillo. Tenemos una muy buena producción legislativa y yo creo que Crofli hay que medirlo por aquello. Y la institución ha recuperado, creo, legitimidad, ha recuperado la representatividad y también la institución de la presidencia con la dirección de Crofli, más de 11 leyes aprobadas, incluidas los proyectos económicos urgentes. Y sí, en la política hay posiciones y criterios y hay personas que buscan la arena debajo donde no puede existir, pero en todo caso creo que es parte del tema. Hay que saber también procesar con madurez las opiniones contrarias, gusten o no gusten, y seguramente Henry en algún momento compartirá con ustedes su criterio sobre estas inquietudes. Ojalá nos acepte la entrevista. Oiga, abogado, la última vez que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí, le agradecemos siempre por estar dispuesto a conversar con nosotros. Conversamos sobre lo que fue en su momento la decisión de la Asamblea, ¿no verdad?, de lo que se respondió, esta resolución sobre lo de Guillermo Lasso, ¿no?, cuando se planteó seguir con el juicio político y que no se pudo, pero que hubo un documento, una resolución que fue remitida tanto a Contraloría como a Fiscalía. Y en las disposiciones que ustedes planteaban en esa resolución era que Fiscalía inicie de inmediato una respectiva investigación contra Guillermo Lasso. ¿Lo ha hecho Fiscalía? ¿Han recibido algún tipo de información con respecto a eso? ¿Por qué se lo digo? Porque usted mismo me dijo que en caso de que Contraloría y Fiscalía no lo hagan, esos sí son causales para incumplimiento de funciones. Bueno, y recuerdo la conversación, Omar. ¿Qué pasó con el tema de Guillermo Lasso? Y de hecho, cuando nuevamente el tema fue puesto en discusión, yo fui uno de los principales defensores de que el juicio político, tal cual como estaba planteado, no podía seguir, que no podíamos seguir agotando por la censura, claro. En un tema que tenía que ser página volteada. Otra cosa diferente era de que no haya una sanción desde lo político y moral sobre todo lo que había pasado, porque no hacerlo era una especie como de monumento, por decirlo en palabras sencillas, a la ineficiencia y a la inoperancia, a la indolencia de Lasso, y eso motivó a que el tema vaya a la Fiscalía. Entiendo que la investigación lleva su curso. Al ser hechos de acción pública, el titular es la Fiscalía y tiene un tiempo procesal de 2 años para poder recabar indicios y tomar una decisión si va o no va a una fase procesal. Soy absolutamente franco, desconozco si es que la Contraloría General del Estado ha dado inicio a algún examen especial o general sobre este tema de gestión, pero es un tema sin duda alguna que tenemos que marcarle el paso. Gracias al asambleísta Vicente Tayano del Distrito 2 Guayas, coordinador de la bancada de la SAIS y aliados. Un buen día, muy amable. Gracias, Jimmy. Gracias, siempre, muy gentil. Gusto, saludos.